Claro, podemos empezar. Buenas noches, bienvenidos al Taller del Zorro Emboscado. Hoy estamos con el divorcio de la astronomía y la astrología con Juan Serrano. Juan Serrano es escritor de la musculatura, es filósofo, se acaba de doctorar en Toronto con una tesis de filosofía al respecto sobre la astronomía y la astrología. Y luego, claro, historia de la ciencia, luego nos acompañará Johnny García con el concierto Subconsciencias Colectivas. A nosotros nos gusta empezar in media res, pero antes quiero contarles que es el Taller del Zorro. Nosotros somos una casa de letras que se llama La Buscadura, que desde hace 20 años publica autores no solamente de Medellín, sino ya de 9 países. Hemos publicado autores de 4 lenguas distintas. Y, por ejemplo, acabamos de publicar la novela No se puede besar a una fruta. YouTube nos censura si decimos las palabras correctas. Es una novela urbana de Gustavo Carvajal que sucede entre el Parque del Periodista, Barbacoas y El Palo, en una jornada del año 2000 en que 2 jóvenes artistas van a digamos, expiar sus dolores amorosos en las casas del genocidio. Todavía nos quedan 3. Gastaríamos por si alguien la quiere comprar. Es un libro de culto que el periodista de cultura Ángel Castañeda dijo que se enraizaba en la tradición literaria colombiana que viva la música de Andrés Caicedo y Sin Remedio de Antonio Caballero. Estas son las actividades de La Buscadura. El Taller del Zorro lo hacemos una vez cada mes y esta es la primera vez que lo hacemos en el bar Vivo, así que agradecemos a Rafa por abrirnos las puertas. Nos gusta empezar con el tema central. Juan, ¿en qué momento se separaron la astronomía y la astrología y por qué? Buenas noches para todos. Bueno, esa es la pregunta central. ¿En qué momento se separaron? Podemos decir exactamente que finales del siglo XVII, principios del XVIII. Este es un fenómeno que ocurrió a lo largo de toda Europa. Mi investigación se centró más en Inglaterra, pero esto ocurrió en todo el continente europeo también. Digamos que hubo varios factores. La revolución científica de ese periodo fue uno de ellos, porque la astrología empezó a ser desacreditada por las nuevas cosas que estaban pasando, ¿cierto? Las nuevas aproximaciones a la metodología de la ciencia, la matematización, el énfasis en la experimentación, las observaciones más precisas que empezaron a ser discordantes con la astronomía, ¿cierto? Durante muchos siglos la astrología y la astronomía fueron hermanas, pero es en este periodo precisamente donde se separan, precisamente después del trabajo de Kepler. Kepler hace, digamos, unas predicciones astronómicas que no tenían precedentes en su precisión, unas 30 veces más precisas que lo que había antes. Entonces, digamos que antes de eso podríamos decir, bueno, las predicciones astrológicas no son muy precisas, porque las predicciones astronómicas en las que están basadas tampoco son precisas, pero después de este momento, con ese aumento de precisión de la astrología, sin embargo, digamos que sería en lo mismo. Hubo varios intentos por reformar la astrología, por convertirla en una ciencia más sólida y, digamos, tener mejores registros de observaciones y tratar de descubrir patrones, digamos, de relaciones de las posiciones de los cuerpos celestes con los eventos climáticos, pero no se pudieron encontrar correlaciones significativas entre ambas cosas. Entonces es un proceso muy largo que todavía empieza con Kepler seriamente sus intentos de reformar la astrología, continúa en Inglaterra con los reformistas de la astrología, que fueron varios,
Y yo me centré específicamente en el caso de las universidades, como a nivel de los círculos intelectuales esta astrología fue siendo marginada. Bueno, perdón, dices algo muy interesante, que me da a entender que entre mayor sea la precisión de la computación, por decirlo así, pues la astrología es más inexacta o tiende a fallar. ¿Por qué? No es tanto eso, sino que, digamos, que siguen las líneas, ¿cierto? Mientras la astronomía logró hacer grandes avances en la precisión de las predicciones, digamos, los pronósticos astrológicos basados en ellas, pues realmente no mejoraron. Y hay una cosa curiosa aquí, es que todas esas personas, algunos de los arquitectos de la revolución científica como Galileo Galilei, Johannes Kepler, Tycho Brahe, todos ellos hicieron horóscopos también, ¿cierto? Trabajaron como astrólogos, pero en el caso de Kepler concretamente no se tomaban muy en serio buena parte de la astrología. Francis Bacon también pensaba que la mayor parte de la astrología era carreta y había que rescatar lo que valía la pena, pero había que desechar la mayoría. Entonces esos son los intentos de reformarla, pero todos estos intentos finalmente fracasaron. Esta parte me parece muy interesante porque parece como que la nostalgia del romanticismo, la nostalgia de lo que había sido siempre el ser humano, se negaba y se niega a rechazar la astrología. De hecho, queridos oyentes, la página que más se lee en los periódicos del mundo es la de los horóscopos. No crean que es la de economía, ni la de política, ni la de deportes. Es la de horóscopos. Te pregunto, entonces, ¿qué científico puede encontrar a alguien cuando abre una página de periódicos hoy? ¿Puede encontrar algo cierto ahí? No, pero voy a empezar aclarando que un horóscopo de ahora es muy diferente de un horóscopo, digamos, de la Edad Media, un horóscopo del Renacimiento, de ese periodo. Los horóscopos eran figuras muy bonitas, que podían ser cuadradas o circulares, eran figuras realmente, no era un párrafo como lo que sale ahora en las revistas o en los periódicos. Y tenían una disposición de los puntos, digamos, principales en el cielo. Entonces el ascendente, el punto que estaba encima, el punto que estaba debajo, las casas, que son ciertas secciones del cielo que tienen, digamos, una influencia sobre los aspectos diferentes de la vida. Y de acuerdo, digamos, si estaba un planeta en determinada casa, entonces eso tenía una influencia u otra. Entonces eso ha cambiado mucho. La astrología popular sigue existiendo, es decir, esa astrología popular, la de los horóscopos, la de los almanaques, sigue existiendo con nosotros. Esa no fue la que se marginó de la filosofía natural y de la astronomía. Entonces mi investigación se centró más en la astrología, digamos, intelectual, la que enseñaban en las universidades, la que trataron personajes como Kepler, como Bacon, Galileo. Esa parte también es emocionante, porque como somos hijos del siglo XX y de la posmodernidad, suponemos que todos los científicos han sido siempre científicos puros, que a ese tipo de cosas las miraban con desprecio. Pero tú tienes una lista de científicos hasta ahora que han hecho horóscopos y que les han gustado incluso la alquimia. ¿Nos puedes hablar de esto? Claro, una cosa muy importante que hay que entender aquí es el periodo histórico. La palabra científico es un producto del siglo XIX. Antes de eso, esto se llamaba filosofía natural, lo que hoy conocemos como ciencia, y aquí confluía todo. Eran personas que estaban tratando de entender esto, de entender la realidad en general, por el lado que fuera. Entonces, claro, para eso echaban mano de muchas cosas. Entonces, no es raro que personas como Kepler o Newton coexistan astronomía. Bueno, en el caso de Newton, por ejemplo, la que mencionaste, la alquimia,
la alquimia, la teología, la cronología bíblica, cosas que hoy consideraríamos pseudocientíficas. En el caso de Newton es curioso porque él no se interesó por la astrología, parece que antes de Newton la astrología ya no era tomada en serio, pero en el caso de Kepler sí. Había parte que había que tomar en serio, había otra parte, la mayor parte había que descartarla. Galileo fue un poco más reservado, haciendo sus horóscopos por ahí en privado, ¿cierto? No podían mandar al papá. Bueno, también había problemas religiosos con la astrología, específicamente con la astrología determinista, porque es una astrología que, digamos, puede socavar el libre albedrío y el papel de Dios, ¿cierto? Si a mí los astros me dicen, a usted le va a pasar exactamente esto y esto, ¿dónde queda la libertad? ¿Dónde queda el papel de Dios? Entonces también, digamos, una resistencia de la Iglesia a este tipo de astrología determinista. Juan Diego, pero los pontífices también hacían horóscopos. No tengo conocimiento de eso, pero los pontífices sí prohibían, o sea, hay unas dudas papales prohibiendo la astrología determinista. Incluso Galileo estuvo también implicado en un problema de esto, que tiene que ver con el problema que tuvo con la Inquisición, pero sí, haber hecho eso pues, era problemático, ¿cierto? De que no fuera determinista, es decir, de que las estrellas fueran signos o dieran indicaciones, mas no determinaran el destino, digamos que era válido, ¿cierto? Me encanta. A los espectadores hay que contarles que el taller del Zorro se llama taller porque siempre que entrevistamos a un escritor, a un músico, a un tipo de artista, nos interesa hablar del proceso de creación. Entonces quiero hacerle ahora dos preguntas a Juan Diego sobre este aspecto. La primera, ¿en qué momento esto te interesó a ti y en qué momento decidiste que era el tema de tesis de tu doctorado? Porque si uno hace un ciclo académico, pues va discriminando qué es lo que más le interesa, hasta llegar a algún punto por la fortuna, por el azar, por el destino. ¿En qué momento esas estrellas destinaron para ti que debías hablar de astronomía y astrología? Bueno, yo conozco a ese señor desde los 5 años, así que... Bueno, pues esa es una muy buena pregunta y de hecho, bueno, yo no fui consciente de esto hasta después de haber definido el tema de tesis, pero mi primer artículo en el periódico del Colegio San Ignacio, en el Cloto, cuando estábamos en un décimo, fue sobre astrología y astronomía. Entonces es curioso que, bueno, eso venía ahí, digamos, como en el trasfondo desde hace mucho tiempo, ese interés en el tema, pero cuando yo empecé el doctorado no tenía ni idea respecto al tema de tesis, a diferencia de otras personas que desde el pre-kinder ya saben que van a hacer de tesis de doctorado, yo no tenía ni idea. Y afortunadamente, en un seminario que aparentemente no tenía nada que ver con este tema, que se llamaba Teoría del Cambio Científico, con un profesor muy bueno, con quien todavía tengo contacto, pues tengo una amistad, profesor de Armenia, no Armenia de mantequilla, sino Armenia, el país, Jacob Barselian. El hombre, bueno, durante el seminario estudiamos el libro de él, que fue la tesis doctoral de él, que propone una nueva teoría del cambio científico, y al final del libro había unas preguntas abiertas. Una de esas preguntas decía, ¿por qué la astrología, o cuándo la astrología dejó de ser parte del mosaico científico? Este señor llamaba mosaico como a la sucesión de diferentes cosmovisiones, por ejemplo, la cosmovisión aristotélica, la cartesiana, la newtoniana. Entonces, bueno, ¿en qué momento la astrología dejó de ser parte del mosaico científico? Yo en ese momento estaba pensando en el tema del trabajo final de ese seminario. Entonces tuve una reunión con este profesor y dije, bueno, yo quiero hacer el trabajo, esta es la pregunta que a mí me interesa para el trabajo final. Y él me dijo inmediatamente, no, eso no es una pregunta para el trabajo final, esa es una
pregunta para una tesis. Y dije, oye, qué bien, porque yo no tengo tema de tesis. Entonces también hubo como ese momento, como ese accidente, ¿cierto? Pero a partir de ahí ya quedó claro para el camino. En esa comprensión que medio tengo de este filósofo que les digo, estudié con él en el colegio, tuve que aguantarlo también en la universidad. Cuando nos graduamos nos seguimos aguantando porque él escribe para la Casa de Letras de la Ciudadura. Pero yo recuerdo que de niño, porque siempre le ha gustado la astronomía y ver los astros, ¿no? Con un telescopio que desde pequeño se lo adquirió. Y entonces uno de los chistes que a él le hacían era que no era astrónomo sino astrólogo, lo cual no le gustaba de niño porque era como ponerlo al nivel de un grupo cuando usted quería ser un científico, ponerlo al nivel de un Walter Mercado cuando usted quería hablar de los anillos de las esferas. Esa parte me gusta porque pudo haber sido una forma de matoneo escolar o de chiste, pero luego se convirtió en su tema de tesis, la distinción entre la astronomía y la astrología. Así que, bueno, eso lo contamos porque todos somos creadores y creadores en potencia. Muchos de ustedes tienen temas de tesis o no, pero temas creativos. Y a veces salta el duende donde uno menos espera. Esa es toda la enseñanza hoy al respecto. Ahora pasemos a otra pregunta sobre actualidad de la astrología. Bueno, y si separaron y todo, la astrología, el horóscopo sigue teniendo el prime en los periódicos, la popularidad, pero y entonces, Juan Diego, ¿cómo podríamos reformar la astrología para que fuera en realidad científica? Yo he visto que hay una nueva constelación, ustedes también, que llama Ofiuco. Entonces, ¿cómo haría un astrólogo que quiere ser científico para levantarte a ti, Luis Carlos, a ti, un mapa astral Bueno, tendrían que descubrir una correlación entre los eventos celestes y lo que pasa en la Tierra. Esto se llamaba originalmente astrología natural, es decir, como la influencia, por ejemplo, de los fenómenos climáticos, de la salud, ¿cierto? No necesariamente en la personalidad, en el destino de las personas, pero sí tendría que haber una correspondencia significativa entre ciertas posiciones de los astros y ciertos eventos. Tendría que haber unas posiciones precisas. La astrología realmente nunca ha logrado eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí para explicar un poco más? Cuando decimos, por ejemplo, que un planeta está en una determinada constelación, significa que lo vemos con el fondo de esa constelación desde la Tierra. Es una constelación, es simplemente una figura formada por diferentes estrellas, pero esas figuras solo existen en nuestra mente o en el papel. Digamos, hablando de la realidad física, las estrellas de una constelación están a diferentes distancias. Una puede estar a 20 años luz, otra puede estar a 100, otra puede estar a 1000. Entonces, si viéramos eso en tercera dimensión, las constelaciones se desbaratan totalmente, dañando el encanto, ¿cierto? se daña el dibujo. Se dañan los dibujitos si la vemos en tercera dimensión. Y por tanto no podemos decir que un planeta está en una determinada constelación porque resulta que el planeta está aquí al lado de nosotros a unos millones de kilómetros, pero lo otro está a años luz de distancia, mucho más lejos. Entonces, ahí empieza a ser problemático el tema de las influencias, ¿cierto? Además, pasa una cosa con la astrología y es que se quedó con respecto a la astronomía en el sistema solar. Los astrólogos hablan de las influencias del Sol, de la Luna, de los planetas. Es más, durante la mayor parte de la historia, de los planetas conocidos hasta Saturno, que eran los planetas conocidos desde la antigüedad, no se habían descubierto Urano en el siglo XVIII, Neptuno en el siglo XIX, Plutón en el XX, y después le quitaron el título de planeta. Ese es el siempre que pasa a la segunda. Sí. Plutón siempre está luchando por estar en la primera liga o en la B.
Exacto, pero entonces si nos aventuramos al universo más allá del sistema solar, al universo estelar, la Vía Láctea, la astrología no nos dice absolutamente nada sobre la influencia de la galaxia o de otras galaxias o del agujero negro central de la Vía Láctea sobre nosotros, y tendría que tenerla también. Y esa es la cuarta pregunta. Los desafíos de la astrología hoy, porque, bueno, yo soy de Escorpio. Y bueno, ¿cómo así que usted me dice ahora que si pues necesitaríamos saber también la influencia de un agujero negro? O sea, la astrología está en pañales. La astrología no ha evolucionado, lo dijo usted, al ritmo de la astronomía. El universo ha crecido demasiado, Porque lo vemos mejor, ¿no? Una de las cosas que más me encanta de la historia en particular de la astronomía y de la cosmología es que la humanidad a lo largo de la historia ha venido perdiendo un lugar privilegiado en el universo, ¿cierto? Entonces aquí también hay una incompatibilidad. Si postulamos que la Tierra es el centro de todas las influencias de los astros, pero resulta que Copérnico en el siglo XVI dijo que la Tierra era un planeta más. Luego Shapley en el siglo XX dijo, no, pero es que resulta que tampoco el sistema solar está ni siquiera cerca del centro de la Vía Láctea. Y después Hubble también en el siglo XX dijo, no, resulta que la Vía Láctea es una de tantos millones de galaxias. Lo que hemos venido viendo es ese proceso de descentramiento de la humanidad. Entonces el universo de la astronomía es algo demasiado grande con respecto al universo demasiado parroquial de la astronomía. Estamos en la historia de cómo el ser humano se da cuenta de que no es el centro de nada, y la astrología, la historiografía que podemos levantar de la astrología nos permite darnos cuenta de que en efecto somos, como dice Feynman. ¿Qué es lo que dice Feynman? ¿Qué somos? Un átomo en el universo y el universo en átomos. Y átomos con conciencia, ¿no? Pero el centro, como para levantar una carta que exactamente diga qué es lo que te va a pasar o lo que te puede pasar, según nuestro filósofo, parece que la astrología está en decadencia. Yo no sé, no sé, pero me parece incompatible esa perspectiva, digamos, científica con la perspectiva de la astrología, ¿cierto? La perspectiva de ese universo que nos muestra la astronomía con la perspectiva de la astrología que sigue siendo antropocéntrica. En unos instantes pasaremos el micrófono para que quiera hacer una pregunta a Juan Diego. Igualmente no tiene que ser ahora, porque escucharemos el concierto de Johnny y quien quiera después del concierto hablar, hacer otra pregunta, contarnos qué le pareció el taller, pues lo puede hacer. Juan Diego, ¿usted se ha hecho levantar alguna vez una carta astral? Sí, de hecho, aquí está la persona que me hizo la carta astral, Diana. Me interesa, ¿cierto? Me interesa ver cómo funciona esto, entender como la parte también de todo esto tiene una terminología astronómica, ¿cierto? Pues los términos astrológicos también tienen un significado astronómico, entonces me interesa y además artísticamente, como decía ahora, los horóscopos son muy bonitos, ¿cierto? Los horóscopos originales, no los horóscopos del periódico, sino las figuras de las que estaba hablando ahora. Pues es muy interesante que un filósofo que haga su tesis de filosofía sobre el rompimiento entre astronomía y astrología se va a levantar su carta astral. Bueno, hoy tenemos a quien se levantó y ha alzado la mano. Así que démosle la palabra a él. Acércate un poco, sí. Buenas noches. Bueno, muchas cosas por aclarar. Muy interesante lo que Juan está diciendo. Yo me presento, mi nombre es Eliana. Yo estudié con Juan, también soy licenciada en filosofía pura. Soy psicóloga y estudié en Estados Unidos, en Boston. Justamente estudié astrología, también soy astróloga.
Entonces, digamos que mi visión puede ser mucho más amplia en el espectro de entender astronomía versus astrología, como lo están entendiendo hoy, porque digamos que tengo la formación desde la lógica científica, digamos, del conocimiento cognitivo, y también la lógica del constructivismo histórico, que es donde se circunscribe la astrología. Porque recordemos que el conocimiento no solamente es científico, también tenemos conocimiento histórico que se construye a través de los océanos. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que decir importante? Resulta que discutir entre astrología y astronomía, qué es válido, qué es real, qué es falso, qué es charlatanería, siento que podemos muchos decir que la gran parte de los que dicen ser astrólogos son simplemente charlatanes, que los que sacan el famoso horóscopo en una revista son charlatanes. Yo misma hago lecturas de cartas astrales y hago lecturas de cartas de tarot. Para mí es un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo y una gran concentración. He ido a muchos lugares a leer las cartas porque quiero saber cómo la gente trabaja. Y es muy frustrante saber que me encuentro con charlatanes. Entonces siento que, recordemos algo muy importante, digamos, epistemológicamente hablando. La astrología no es ciencia, no va a ser ciencia, porque su objeto de estudio no es científico, ojo, es simplemente una pseudociencia. ¿Por qué es pseudociencia? Porque se nutre de la información científica que sí es astronomía para poder hacer unos ciertos postulados y unas ciertas interpretaciones. Entonces, para mí discutir entre astronomía y astrología no tiene sentido porque es que el objeto de estudio es distinto y la intencionalidad de estudio es completamente opuesta. Ahora, la astronomía es un estudio científico, la astrología no lo es, ¿sí? Y no tiene interés de serlo. Perfecto, no lo es ahora, ¿cierto? Todo el mundo considera hoy que la astrología es una pseudociencia, pero digamos que la motivación de la tesis fue entender históricamente qué pasó ahí, ¿cierto? ¿Cuándo, cómo, por qué se separaron? Porque resulta que durante la mayor parte de la historia la astrología sí fue parte de la filosofía natural. Ocurrió este proceso de marginación o de separación, y hoy sabemos que no es ciencia, pero también el objeto de estudio, ¿cierto? Estamos hablando de los astros, de los cuerpos celestes, y de si hay una influencia de ellos. Yo pienso que sí, es un asunto científico, ¿cierto? Si se puede determinar que hay una influencia o no la hay, es un problema científico y la astrología no lo pudo resolver y por eso fue marginada. Bueno, la astrología fue marginada, pero hoy en día no lo es. Es decir, la astrología lo que intenta hacer es un estudio de personalidad, de caracterología de los seres humanos. Digamos que los famosos signos simplemente agrupan características, pero no definen características. Entonces, ¿cuál es la validez que tiene la astrología? No es sino el estudio estadístico de diferentes tipos de caracterología humana que ayudan a comprender la existencia. Básicamente es eso. Bueno, digamos, tú tienes una aproximación diferente a la astrología, no sé si de pronto más psicológica, pero yo sí pienso que, como decía antes, hay una incompatibilidad a nivel de la cosmovisión que implica la astrología y la cosmovisión que implica la astronomía, ¿cierto? El universo que nos muestra la astronomía, el universo, por ejemplo, de las galaxias, todo esto, y el universo del sistema solar de la astrología. Bueno, pero tú sabes que cuando, por ejemplo, uno hace una carta astral, simplemente es ingresar los datos y existen programas científicos que te hacen el mapeo exacto de cómo estaba el día de tu nacimiento. Entonces, eso sí es científico, por eso la astrología bebe de la astronomía. Ahora, no es el interés de estudio quedarnos simplemente en el aspecto científico, porque lo que hace la astrología es comenzar, digamos, toda una historia para entender qué es lo que le está pasando a ese sujeto, y no es tanto predictar
objetivo, sino explicativo de lo que está pasando en este momento con él y con todas las influencias planetarias. Pero ¿cuál sería la conexión? ¿Sería física o sería algo más, digamos, como interpretativo? Claro, es interpretativo. Por eso te digo que no se nutre de campo científico, se nutre del conocimiento histórico, del conocimiento constructivista, del conocimiento psicológico. Se nutre de las predicciones que sí pueden hacer los astrónomos, los astrólogos, se nutre de esa. Pero no es el interés principal. No es el interés principal, en eso estamos de acuerdo, pero tengo mis dudas sobre esas interpretaciones. Ya, un aplauso ya hablando. Es un placer tener a la compañera, además especialista en astrología. Queremos dar la palabra a otro espectador. Si te acercas un poco, si quieres no quedas en la cámara, puedes preguntar de afuera, pero si quieres. Antes que nada, me gustaría dar gracias por el espacio, no solo por darnos una charla tan interesante que suscita muchas preguntas, sino también por darnos una buena excusa para emborracharnos un poco. Muchas gracias. A través de todo el conversatorio, sobre una pregunta que incluso estaba hablando con mi compañero, de que hablamos de esta separación, de este divorcio entre las áreas de la astronomía y la astrología. Pero como dentro de cualquier divorcio o de cualquier separación, siempre hay un polvo de reprochar, por así decirlo, un intento de reconciliación. ¿Tú dirías desde este antecedente histórico, en algún punto hubo un intento de reconciliar estas dos áreas? Precisamente una de las partes, bueno, particularmente dos capítulos de mi tesis son sobre eso, ¿cierto? Esos intentos de reconciliar astronomía y astrología o astrología y filosofía natural y de hacerlas, por así decirlo, aunque no era una palabra que se utilizara en esa época, como ya dije, más científica, ¿cierto? Digamos, de tener una base empírica más sólida, basada en observaciones más precisas, buscar correlaciones, todo esto. Entonces, estos intentos fueron muy importantes. Yo diría que el primer intento serio en esta dirección es el de Johannes Kepler, y esos intentos continuaron en Inglaterra con figuras como John Gould, por ejemplo, pero también hubo algunos en el continente europeo, unos astrólogos, por ejemplo, tres de ellos en particular, que trataron de reconciliar la astrología con el cartesianismo. El cartesianismo es una visión totalmente diferente de lo que es la filosofía mecánica, ¿cierto? Todos son corpúsculos que están colisionando, es decir, es la visión mecanicista del mundo, y esto aparentemente no sería compatible en absoluto con la astrología, pero hubo también esos intentos de construir la astrología mecanicista, es decir, mostrar que hay partículas astrológicas, por ejemplo, que es algo físico, ¿cierto? Que hay flujos de partículas de los astros que llegan a la Tierra y de alguna manera influencian físicamente los eventos de la Tierra. Entonces, es muy importante que sí existieron todos estos esfuerzos de Kepler, de Gould, de los baconianos en Inglaterra, de los mecanicistas en otras partes de Europa para reconciliar esto, pero finalmente vemos que entre finales del siglo XVII y principios y mediados del XVIII ya no intentan más, ¿cierto? Ya no es posible definitivamente reconciliar la astronomía con la astrología. Gracias por tu pregunta. ¿Quién más tiene participación? Compañeros, si quieres, acércate, por favor. Muchas gracias. La astróloga, el compañero. Qué buenas preguntas, muchas gracias. Tengo una pregunta, pero primero un comentario respecto a lo que ustedes los charlatanes yo siempre he vivido en un entorno cercano a personas que no solo creen, sino que viven de la astrología, ¿cierto? Y sé esa diferencia entre la cantidad de charlatanes que hay que publican sus horóscopos en los periódicos
y las personas que viven de hacer cartas astrales, cartas natales, y no solo hacerlas, también interpretarlas para pues, su verdadero significado. Yo entiendo el rompimiento que hubo entre estas dos áreas, ¿cierto? Si bien yo no estoy para nada influenciado personalmente por la concepción de la astrología, conozco de primera mano personas que buscan explicar las influencias que surgen, por ejemplo, de Sagitario A, el agujero negro de nuestra galaxia, o de la cantidad de influencias que pueden existir en nuestro universo, ¿cierto? No solamente está nuestro Sol, nuestros planetas, sino el resto de cuerpos como nos influencian. Yo sé que desde los siglos XVIII, por ahí, desde la misma ciencia formal, dejaron de existir esos intentos de reconciliación. Pero otros intentos, más bien desde el ocultismo, desde otro tipo de ciencias humanas, de ciencias ocultas, se ha intentado, al final sin ningún resultado, hacerlo. Porque al fin y al cabo son temas de cosmogonía de cada persona. Porque, ¿qué crees que se puede hacer de las personas que sí tienen esas concepciones, esas creencias, pues, esas certezas de la astrología, como no solo formalizarlas por una ciencia, porque pues dentro de ese cartesianismo es muy poco probable, pero ¿qué podrían hacer para no reconciliarlas, sino adaptar la astrología a la actualidad? Porque si bien existen esos programas que hacen las posiciones dentro de la esfera celeste y las casas, igual están desfasados 4.000 años por cuestiones de movimientos del cielo. Entonces, sería bueno adaptarlos haciendo uso de la astronomía o ya por su cuenta formalizarse solos. Bueno, empiezo diciendo que ese intento de separar o de discriminar una astrología netamente científica o seria respecto a la charlatanería astrológica no es nuevo. Fue el problema que enfrentaron Kepler, los reformistas de la astrología, incluso antes de eso, Pico de la Mirandona, un humanista, estamos hablando del siglo XV, hizo un compendio de todos los argumentos clásicos contra la astrología y, es decir, toda esta acusación de charlatanería la han recibido los astrólogos, siempre ha sido el problema de separar la paja del grano, ¿cierto? De separar qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Entonces, digamos que no es algo reciente. Claro que después de la marginación de la astrología hubo intentos, por ejemplo, el francés Maurice Coquelin, de buscar correlaciones estadísticas, como decía ahora, pero estos esfuerzos realmente la comunidad científica no los ha considerado válidos. ¿Qué alternativa le queda a la persona que definitivamente crean que hay una influencia de los astros? Pues sí, cada cual puede creer lo que quiera, ¿cierto? Puede interpretar las cosas que uno quiera, pero yo pienso que aquí estamos hablando de hechos científicos, ¿cierto? Y sí podemos hablar de una influencia a nivel más profundo, físico, químico, ¿cierto? De los astros en los humanos. De hecho, todo lo que vemos, todos nuestros cuerpos, todos los objetos están hechos de átomos, de diferentes elementos que fueron hechos en el interior de las estrellas, ¿cierto? La alquimia estelar, y fueron liberados al espacio por explosiones de supernova, es decir, somos resultados de las estrellas. Entonces ahí hay una conexión muy profunda y muy importante con los astros, pero a nivel físico, químico, no a nivel, digamos, subjetivo, porque volveríamos a enfrentarnos al mismo problema, ¿cierto? ¿Por qué al universo le importa? ¿Qué le importa al universo? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi carácter? ¿Y cómo va a influenciar el universo de alguna manera en mí?
Un aplauso a los espectadores que han hecho unas preguntas muy buenas, que además son intervenciones. ¿Quién tiene otra pregunta? ¡Bienvenida! Quien tenga otra pregunta, vaya pensando. Después viene el concierto de Johnny García. Buenas noches. Buenas noches, colegas. Yo veo, antes de hacerte la pregunta, cuando le leo a alguien una carta astral, siempre le explico que astronomía es ciencia. Acércate de la boca al micrófono, por favor. Y astrología es un ámbito. La astronomía son las constelaciones y es el mapa del universo, y la astronomía es los signos zodiacales. Los nombres son iguales, pero en la astrología cada signo tiene 30 grados para meter una historia en un círculo, y esa historia es el yo, y me lo cuenta como dice Galán, que nosotros aprendemos a través de mitologías, porque todos tenemos de todo, una Mercedes, una Libra, pero según la hora en que nace, eso le queda en un lugar distinto, y ahí entra todo el arte y el sexo entero. Y le vas a explicar a nivel psicológico, desde ese lente, si la tu hora está exacta, en que otras se deben cumplir ciertas cosas. Pero es más como una predicción respecto al carácter o eventos que van a pasar, porque bueno, uno podría decir, sí, de la parte simbólica, lo que decía uno puede atribuir significado a lo que quiera, pero la pregunta de mi hermano, bueno, realmente si existe ese significado, si existe esa conexión astrológica, por ejemplo, con el zodiaco, ¿cierto? Como acabas de decir, todos esos términos tienen un significado astronómico. Entonces hay unas 12 constelaciones definidas arbitrariamente que coinciden con el plano de la eclíptica alrededor, pues el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Arbitrario visual por lo que pero calculado de 30 grados por 12 sectores para que el 160, para que hagas una historia sobre la matemática del círculo. Sí, exacto. Cada signo de estos abarca 30 grados en el cielo. Es una partición que se hizo, pero eso no significa que no se podría hacer otro tipo de partición. Y, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que si el plano de la eclíptica, es decir, el plano de la órbita alrededor del Sol fuera diferente, esas constelaciones serían diferentes. Es decir, si la inclinación de la Tierra fuera diferente, no tendríamos las 12 constelaciones zodiacales que tenemos, sino que tendríamos nosotros. Entonces no sería Alpine Scorpio, sino que sería Osa Mayor o cualquier otra constelación, ¿cierto? No, pero es que es el juego. Somos humanos. Suponte que tenemos 3 soles. Tendríamos mitología para esos 3 soles, las historias, porque es que el oficio de ese lente, ese estudio, es para mostrarte todas las posibilidades de la personalidad de los humanos, ¿sí? Entonces somos generosos con algo, amarrados con algo, encantadores con algo, terribles con algo, pero si fueran 3 soles, entonces a un sol le dicen el generoso, al otro le dicen el amarrado, al otro le dicen el feliz y al otro el malviviano, ¿sí? Es todo diseñado para tu personalidad. Claro, si lo ves desde el punto de vista mágico, como dijiste, simbólico, claro, cualquiera puede hacer las asociaciones que quiera. Desde ese punto de vista yo no puedo negar esto, ¿cierto? Porque eso lo puede hacer cualquiera. Pero yo lo que me pregunto es si hay una conexión más profunda, dado lo insignificantes que somos en el universo, ¿cierto? El planeta Tierra, la posición que ocupa en el universo, vuelvo a lo mismo, ¿cierto? Porque tantos millones y millones de galaxias que significan para mí, ya salgámonos del sistema solar, ¿cierto? De la influencia de Marte, de Venus, porque además se están descubriendo exoplanetas cada día, miles y miles de exoplanetas girando en torno a otras estrellas. Entonces, ¿cuál es la influencia de toda esa cantidad de fuerzas, de estrellas, de agujeros negros, de exoplanetas, de galaxias, de cuasares?
la astrología tendría que ponerse a la par con todo esto, porque tiene que haber una influencia. Si postulamos que los planetas influyen, aunque lo otro esté mucho más lejos, también tiene que tener alguna influencia. Así yo quisiera saber matemáticas y muchas dimensiones, pero que hacen el curva, una lógica que estamos metidos en una cosa en el y Pero me parece que es una lógica más antropocéntrica. la relación. Gracias. Un aplauso. La construcción imaginaria de... no hiciste la pregunta, no pasa nada. Sobre el detalle. Sobre el nivel subjetivo. Entonces, como la astrología es una arqueociencia, ¿sí? Y pensando en conciliar es como coger el ancestro. Como con la alquimia estabas diciendo, listo, explotó, hubo una alquimia, tenemos estos elementos, existimos, y cuando tratamos de conocer eso, teníamos a la alquimia. Ahora estamos, Una arqueociencia, una protociencia sería lo mismo, que sería una arqueociencia. Es como la Una ciencia temprana, pero no madura, y la madurez es la visión de la astronomía. la reconciliación, es como aceptar que ese es su origen, ¿sí? No es que está bien o mal, sino que de ahí llegamos a toda esta matemática y a esta maravilla, mirando y tratando de explicar con cortecitos para poder crear el doble. Claro, pero mira que pasa algo análogo que es interesante también desde la historia de la ciencia con la alquimia. La alquimia también ha sido visto como una protoquímica, ¿cierto? Y también tiene todos los elementos simbólicos, ¿cierto? Que significan los elementos y algunos de los arquitectos de la revolución científica también, empezando por Newton, se metieron con la alquimia. Entonces es interesante porque ahí también está toda esa parte simbólica. ¿Qué son los elementos simbólicos de los que nos habló ahora Eliana? Que perviven y pervivirán, aunque hayamos descifrado que estaba Filuco o la constelación del Sol. Decía el escritor Alejandro Dolina que antes de que nacieran los griegos, el cielo era una concavidad oscura, pero ellos empezaron a lanzar arriba todas sus historias y crearon las estrellas. Eso es un cuento, no es ciencia. Y ahí nos encontramos en la parte imaginaria de interpretar lo que vemos. Última pregunta antes de recitar sus conciencias colectivas. La hace un espectador que no quiere estar en la cámara. Hace una pregunta muy buena. Usted, siendo filósofo, doctor en filosofía, con esta tesis, que me parece muy interesante que todos recuerden que su interés no es negar la astrología, sino entender en qué momento se distanció y por qué. La pregunta es muy buena. ¿Y qué te dijo tu carta astral? ¿Qué te dijo tu carta astral? Bueno, hay una aclaración aquí primero que quería hacer antes. Realmente mi tesis no es en filosofía, sino más bien en historia de la ciencia, porque es precisamente entender este proceso, ¿cierto? Cuándo, cómo, por qué, o por qué esta imaginación de la astrología. Yo no recuerdo detalles de la carta que me hizo Eliana. Sí, recuerdo que eso sí fue la fecha de nacimiento mal, había un descuadre como de 2 horas. Entonces ahí puede haber unas imprecisiones. Esas 2 horas habría sido Lionel Messi, hermano. La astrología tiene que ser tan precisa que es. O sea, la medicina, la cirugía es menos precisa. Pero como en todo, yo sí recuerdo que obviamente había cosas ahí que concordaban. Que uno dice, sí, esta sí es una característica mía, esta no, entonces sería por lo de las 2 horas. Pero hay unas cosas que sí, como siempre, con los horóscopos, unas cosas que sí, unas cosas que no, pero son cosas muy generales a la vez. Y lo que uno quisiera ver en este tipo de cosas sería cosas precisas, cosas exactas, ¿cierto? Muchas gracias, Juan Diego. Invitamos a dar un aplauso al filósofo. Muchas gracias. Es una forma de
certificado por su doctorado, doctorado de física, y ha logrado hace un par de semanas obtuvo su doctorado, así que esta es una fiesta también para celebrar con él. Vamos ahora a escuchar a Johnny García con su concierto Subconsciencias Colectivas. Recuerdo, Johnny es líder del grupo Árboles Vertebrados. En la Moscardó, en nuestra casa de ellas, tenemos una linda recepción sobre su disco. Me dice que ahora están preparando otro. Ahora nos va a presentar parte de su trabajo. Gracias, man. Muchas gracias, Silvio, y a todos. Suele matrimonio. ¿Puedes dar más volumen a la pista, por favor? Lleva su vida en los bolsillos. Sin nombres, ningún escrito. Las noches sin su destino.
música ecléctica, vamos a escuchar de todo un poco, ahí disculpan. ¿Puedes subir más al piso, por favor? Déjame tus labios, acariciar tu cuerpo y desnudarte para poder mezclar. Prefieres estudiar y ser algo en la vida, no tengo salida, me toca más y ver pornografía. Atrapada en la red del deseo, soledad, malgastando mi vida, no lo puedo evitar. Tenerme miedo, tenerme miedo. Este se llama El Diablo. Déjame pasar mi boca por todo tu cuerpo, lo quiero explorar. Dejaré malgastar tus encantos, no vaya a ser sola, te vas a quedar. Quieres ser, quieres bailar, quieres dar, no quieres escuchar. Quieres salir, quieres bailar, no sé por qué quieres tanto por escuchar. El deseo, esa soledad, malgastando mi vida, no lo puedo evitar.
años. Gracias. Esto me despido. Muchas gracias por ese aplauso. Gracias. Ya tengo dos discos, si los quieren.
Gracias por aguantarse, quienes no vinieron a este evento y tuvieron que disfrutarlo, se vieron obligados a disfrutarlo. A quienes nos escucharon en el canal de YouTube, suscríbanse al canal, activen la campanita que nos ayudan a patrocinar a los artistas con los que estamos ahora. Muchas gracias. Gracias al Vivo Bar, segundo piso, acá de la Cuba. Los esperamos el próximo mes. Alegría de los 25 sentidos. Disfrutemos de esta noche y arranca el bailón. Alegría.